Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los ciudadanos de Bogotá, en cualquier hora que estén mirando este video. Muchas gracias por ver este tipo de contenidos que estamos generando desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y desde el Observatorio de Protección y Bienestar Animal. Hoy, en nuestro escenario de diálogos interseccionales, nos convoca un tema de conversación y discusión tremendamente interesante, urgente, pertinente para nuestro tiempo, y tiene que ver un poco con la necesidad de entender el tipo de relaciones que existen entre diversas formas de explotación animal y diversos asuntos o diversas luchas frente a escenarios de injusticia social. Ustedes han venido siendo testigos de la necesidad de ampliar horizontes en lo que llamamos protección y bienestar animal hacia la defensa de la vida animal, el reconocimiento de la sintiencia, de los intereses y las capacidades de los animales no humanos, y la necesidad de ubicar ese escenario de explotación y de dominación también en el contexto de las diversas luchas sociales de nuestro tiempo. Hoy nos acompañan tres invitados de lujo que cada uno desde sus trayectorias, desde sus ejercicios profesionales, pues han venido reflexionando, investigando, escribiendo, pensando sobre estas relaciones, y nos complace mucho que estén con nosotros en este escenario. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a la Semana por el Bienestar Animal y la Protección y a ti, Eduardo. Lo mismo los dos panelistas. Bueno, perfecto. Ya una vez presentados, entonces, pues iniciamos un poco esta conversación. Creo que la primera pregunta es obvia, y creo que nos gustaría saber un poco desde sus ópticas, desde sus perspectivas académicas, activistas, intelectuales, cómo analizan ustedes esa posible relación entre escenarios de explotación animal y escenarios de injusticia social. ¿Qué tipo de puentes, qué tipo de relaciones podrían establecer ustedes al respecto? Bien, María Paula nos pone, creo que en un escenario muy interesante al establecer esa relación, digamos, entre ética y derecho. Creo que hay, digamos, un escenario muy interesante, por supuesto, por la pregunta, por la obligatoriedad moral hacia los animales no humanos, ¿cierto? En el ámbito de lo que precisamente María Paula denomina como estas posturas un poco clásicas, tanto del derecho como la filosofía, y que en el contexto de la ética animal puede encontrar uno de manera muy fuerte, por supuesto, en posturas deontologistas como la de Tom Regan, o más adelante en posturas contractualistas como la de Martha Nussbaum, o más allá incluso posturas comunitaristas como la de Will Kimlicka. Ahí estamos en el escenario del derecho, las obligaciones morales, la corresponsabilidad, como bien lo pone María Paula. Sergio, ¿tú seguirías, digamos, hilando la discusión en ese escenario del derecho y la relación con la ética alrededor de animales no humanos o justicia social? ¿O encontrarías tal vez una vertiente adicional como enfoque para analizar esta problemática? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que la discusión no es estéril sobre justicia social y animales, sobre todo en nuestro país que se habla de masacres, digámoslo así. Creo que la relevancia primero es pública, más allá institucional, y es que no estamos hablando de esto en el aire, sino en el marco de una crisis sanitaria y económica de la civilización capitalista. Eh, la pandemia del COVID ha dejado 30 millones de contagios reportados y ya va para 1 millón. Y entonces esta relación lo que pone entre dicho es la relación de las sociedades capitalistas contemporáneas con la naturaleza y las ideas que han girado los últimos 5 siglos, ¿sí? En ese orden de ideas, creo que los procesos causales no siempre se dan de la misma manera entre justicia y explotación, porque pueden haber casos de justicia social, de por ejemplo subida de salarios, empleo, democratización, derechos para grupos humanos, pero que redunden en injusticia animal, que no cambian ese orden.
también puede darse una combinación a la inversa de justicia animal, de prohibir la caza furtiva, ciertas regulaciones en la industria biomédica, pero que ello no traiga injusticia social, es decir, que no tenga garantías de empleo, que no tenga salidas viables para grupos que han sido vulnerables. También se puede dar el caso de que y es un poco a la pregunta, de que haya injusticia social y eso conlleve a una injusticia hacia los animales. Creo que reconociendo que pueden haber combinaciones de efectos positivos y negativos, eh, esta es una tendencia estructural de las sociedades actuales. Es decir, podríamos hablar de una explotación triádica a los seres humanos, a la clase trabajadora, a los animales y a la naturaleza, sus factores bióticos y abióticos. Y creo que esa discusión, bueno, se da en la filosofía de la tecnología, la filosofía moral y política y, por supuesto, toda la riqueza de las ciencias, porque si pensamos a niveles abstractos, se habla mucho de los dilemas morales, de, por ejemplo, ¿qué harías tú si estuvieras en un bote o estuvieras en una casa incendiada? ¿Salvarías a tu perrito o a un bebé? Creo que esto se da en las sociedades actuales, estos debates de justicia. Doy un par de ejemplos. Por ejemplo, la tribu Masái en Kenia y África, que solía matar a leones para defender su ganado y poder subsistir. Ya después hubo un programa de conservación. Lo mismo las plagas de langostas e insectos que eh, afectan los cultivos. Uno más de acá nacional, el problema de las corralejas y esta situación que se dio en la región Caribe de un caballo herido. Un habitante pobre decidió, pues, digamos así, acuchillarlo y llevar esa carne para su casa. Creo que ahí está, digámoslo así, esa tensión entre justicia social y justicia a los animales, pero creo que la tendencia prevalente, como decía María Paula, en el derecho, en la filosofía, es mirar que esos procesos causales pueden dar distintas combinaciones, pero es claro que eh, en una sociedad que tienda a minusvalorar o reificar a los animales, eso tiene consecuencias también en términos de injusticia social y ahí está una interrelación que, como digo, no es unicausal, no es necesaria, pero es una tendencia importante de la civilización contemporánea y vemos que ambas se entretejen. Bueno, precisamente creo que María Paula inaugura la conversación ubicándonos en el contexto del derecho, la normatividad, la relación con la ética, y Sergio luego empieza un poco a abrirnos el panorama para ubicarnos también y abrirnos hacia las problemáticas socioeconómicas, obviamente haciendo alusión al contexto del modelo económico hegemónico vigente y que trae dentro de sí mismo unas inercias propias, obviamente que promueven la explotación animal, que la intensifican y por supuesto también la explotación humana. En ese contexto, de acuerdo, bueno, María Paula nos pone ahí de presente entonces en esas posibilidades de articulación, sobre todo un énfasis en bueno, la dominación y las violencias basadas en género, por ejemplo, y las posibilidades de articulación que hay allí de manera muy interesante. Sergio, tú que estás más cercano a movimientos sindicalistas, a luchas obreras, ¿cómo ves este asunto, estas posibilidades de articulación al interior de ese tipo de movimientos? No solamente, por ejemplo, por supuesto, en relación con el tema de explotación animal, que es el que nos convoca principalmente, sino también un poco haciendo alusión a lo que insinuaba María Paula hace un instante, que incluso al interior de muchos movimientos obreros el asunto de género ni siquiera es tenido en cuenta. ¿Qué tipo de experiencia tienes tú en ese sentido? ¿Cómo lo analizas?
¿Cómo puedes ayudarnos un poco a lo mismo, a buscar sendas para transitar en ese sentido? Sí, pues sobre la articulación hay visiones sobre lo que es, lo que puede ser y el deber ser. Yo creo que es muy bueno en el sentido que plantea María Paula de la visión pesimista. Eh, Recojo mucho lo de la visión aparatista, separatista, perdón. Es una concepción eh, que, que, que incluso con argumentos que sostienen como el mayor nivel de bienestar o defensa de los intereses materiales de las especies animales se va a dar si, solo si andamos en movimientos separados, o sea, como una especie de división del trabajo, ¿no? Tenemos agendas diferentes, movimientos diferentes, y así vamos a lograr una mayor cuota de justicia. Esa visión eh, está siendo retomada, digámoslo así, por digamos, los grupos veganos ortodoxos. Hay otra visión, eh, un poco para ver que hay muchas formas de interseccionalidad. Hay una visión que es la reformista y es plantear un poco a la manera de Gandhi, pues que el progreso social de un país, de una civilización, se puede juzgar a la luz de el trato a los animales y a los grupos humanos. Y lo que plantea es que históricamente los que promovieron desde el siglo XIX estar en contra de la experimentación animal, nuevas dietéticas, etcétera, fueron muy afines a la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y que lo que habría que hacer en este siglo XXI es potencializar esa agenda para reformar la sociedad existente, ¿sí? Y pues habría otra visión que partiendo de que es muy difícil en visiones separatistas y en visiones de progreso en varios intereses. Esta visión plantearía que no, que acá lo que hay es articulación, desarticulación, unidad y diferencia, hay conflictos y en últimas es la pregunta de fondo, más allá de los medios, porque bueno, el qué es importante, el cómo también, pero también el fin. O sea, se habla mucho de la estrategia y es qué tipo de civilización queremos. O sea, una sociedad posespecista, eh, para que entienda la ciudadanía, digámoslo así, con menos niveles de sufrimiento corporal y psíquico a los animales, o que incluso se transformen todas las prácticas culturales y económicas a nivel individual o sea, a nivel macro, meso y micro, ¿qué implica? Y yo creo que ahí hay que reconocer que en esa diversidad de los movimientos sociales y en esa lucha de clases hay intereses distintos y que eh, si, si el proyecto de liberación, que es transversal, que es integral, eh, que incluye, que incluye la diversidad humana y la diversidad animal, pues yo creo que en el terreno de las alianzas, pues hay que tejer y no creo que haya mucho problema. Por ejemplo, en el 2015, la Central Unitaria de Trabajadores fue la primera que se situó eh, a favor de en contra de las corridas de toros. Eso no había pasado porque otra central muy relacionada con la patronal ganadera apoyó la huelga de los novilleros. Pero acá lo que se trata es de reformas mínimas, máximas y transicionales, eh, que podemos estar de acuerdo en algunos puntos, eh, y, y, el piso común de todos los movimientos sociales es que eh, obviamente que la transformación debe involucrar a diversos sujetos, incluso objetos, porque bueno, eso es complicado, pero no sé, plantear especies vegetales o el planeta o los ecosistemas, eh, así no haya sensibilidad,
el entorno de vida que posibilitaría la vida eh, pues, de las generaciones presentes y futuras, de las especies animales, humanas y no humanas. Entonces, yo creo que un poco eh, esa articulación se puede dar en unidades por reformas mínimas que hay que luchar, ¿sí? Que hay que imponerle a la institucionalidad, pero también que demos un debate profundo sobre qué tipo de civilización buscamos. Si buscamos una civilización eh, de lo viejo, la sociedad capitalista, va a haber más desunión y eh, va a seguir una fricción ahí. Y obviamente, en últimas, lo que se disputa son dos modelos distintos de sociedad, en los mismos movimientos sociales. Sergio nos pone precisamente en ese escenario de vislumbrar luchas obreras o luchas de los trabajadores con asuntos de explotación animal. María Paula también nos lo mostraba en el panorama de relación con violencias de género. Mateo, tú que has sido activista, militante en escenarios tanto animalistas como ecologistas, ¿qué posibles caminos de articulación vislumbras entre estos dos movimientos? Sergio, al hilo de lo que nos esboza de manera muy interesante María Paula, digamos un poco la actualización del escenario de la liberación animal y de las luchas por la emancipación humana en un contexto mucho más aterrizado, en un contexto del presente. ¿Tú qué tipo de reflexión puedes hacer al respecto? ¿Cómo ves esa actualización de las luchas por la emancipación humana, por ejemplo, en relación, sin duda, con la liberación animal hoy en Bogotá y en Colombia, ante un escenario tan problemático, geopolítico, ante un escenario sin duda de mucha conflictividad ambiental, de mucha conflictividad social, marcado por neoextractivismos, por ejemplo, o marcado por el incremento de brechas de desigualdad, de pobreza? En ese escenario tan problemático, ¿qué tipo de reflexión puedes hacer al respecto? Eh, no, pues quedé muy emocionado con la intervención de María Paula y Mateo, porque de alguna manera no tenemos el lastre que tuvieron las generaciones de nuestros maestros de derrotas sucesivas. Eso crea también una especie de choque mental y psicológico. Y creo que, por ejemplo, yo, la primera manifestación antitaurina que fui fue en el 2004 y eso se volvió masivo en 2015. Y creo que los 9 millones de bogotanos, los 50 millones de colombianos, una parte, una mayoría diversa o multitud cada vez más viva, las clases más afectadas por el modelo actual, así como celebraron la medida de aseguramiento al expresidente Uribe, acá en este país va a ser un triunfo democrático colosal. No sé, me imagino una especie de fiesta en las calles cuando se abolan las corridas de toros. Y indudablemente el espacio de la política pública, de la institucionalidad, es un medio y hay que usar, hay que hacer esa presión social, porque creo que eh, hay una especie de acorralamiento de esa sociedad civil, de sectores medios y asalariados, que en esta visión de una sociedad democrática del siglo XXI plantean, obviamente, incluir a los animales domésticos, a los animales salvajes, y eso es indudablemente muy positivo y hay que bregar por eso, ¿sí? Así como se conquistó la jornada de 8 horas, el voto femenino, que fueron grandes conquistas, o la lucha por no disminuir, no, por no recortar la interrupción voluntaria del embarazo, creo que indudablemente hay que presionar por reformas legislativas, indudablemente. Más allá de que sea una agenda electoral, porque no hay que obviarlo, o sea, muchos partidos de centro, izquierda, derecha, incluso de la burguesía, lo hacen para conquistar un nicho poblacional.
pero más sin embargo hay que ver el trasfondo. O sea, el trasfondo es que hay una gran presión más allá, eh, más allá de eso. Y eso, vuelvo a poner, a acentuar eso, eso muestra la crisis de la civilización que se expresa en este régimen político de hace 60 años que está entrando en una crisis muy brutal. Y entonces discusiones como el plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo, el nuevo acuerdo verde, que son los debates que, contrario a lo que podríamos decir, el debate socioambiental está muy relacionado con el modus de vida de los trabajadores y de las personas del común. Y creo que mi reflexión es que la dicotomía no es institucionalidad, no institucionalidad, sino, por un lado, cómo se impone a los de arriba, puede sonar un poco beligerante, unas reformas mínimas y cómo luchamos por una nueva institucionalidad. Porque el Estado, los estados nacionales, incluido el colombiano, son los aparatos que gestionan el metabolismo con la naturaleza y con la población, con las clases, y es ahí donde se concentran. Y creo que sí, la apuesta es que más allá de los golpes o los plazos perentorios contra tendencias que podamos vivir, de las noticias muy desafortunadas que vive nuestro país es un país que diariamente pasan muchas, somos una excepción incluso en Latinoamérica. Eh, eh, Creo que podemos estar viviendo una revolución a nivel mundial y a eso debemos apostar esta nueva generación y esta, siguiendo un poco lo que dice Mateo, esta lógica de mayorías, porque la historia se cambia, sí, con estos movimientos de hormigas, de estos espacios institucionales. Pues muy amablemente el Instituto de Protección Animal y Bienestar Animal nos concedió para hacernos eco, un poco en esta metáfora muy importante de estas abejitas, ¿sí? Más allá de, yo no soy petrista, no me siento recogido estratégicamente del proyecto de la Colombia Humana, pero creo que en un proyecto civilizatorio de ruptura socialista es eso, o sea, ser mayorías. En ese contexto de luchas hegemónicas, Mateo, presidente, en ese marco, digamos, de referencia por la conquista hegemónica a nivel cultural, epistemológico, ideológico, ¿cómo analizas tú? ¿Qué reflexión puedes hacer sobre un poco el antes y el después de las luchas por la liberación animal y la emancipación humana? Ahora, insisto, en el presente, en Bogotá y en el país. Y antes de que respondas, Mateo, a María Paula y a Sergio, les voy poniendo una tareita mientras tanto, y es que por favor piensen en una recomendación literaria de una autora o de un autor que ustedes consideren importante que la ciudadanía empiece a explorar para seguir profundizando pues, en estas discusiones que ustedes amablemente han abierto. Vayan pensando, por favor, mientras Mateo nos va contestando. Ah, ok. No, pues ojalá puedan ver estos lives, que ahorita estamos saturados de lives, completo, eh, o algunos apartes. Para profundizar, recomendaría la revista que va a salir este noviembre, recién sacada del horno y virtual. Se llama Revista Animales y Sociedad, el número 5. La mayoría de autores son colombianos y hay una gran diversidad. Y le tengo mucha estima al Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal porque se atrevió a romper puentes, ¿sí? De hablarle a lo que se llama la izquierda tradicional o los movimientos sociales, campesinos, obreros, de estos temas. Y creo que está generando una ruptura con la cultura conservadora. Ya en el plano mundial,
un texto de Marco Maurizi, que es filósofo marxista alemán, perdón, italiano, se llama Seis tesis sobre el antiespecismo metafísico y materialista. El español Renzo Llorente sobre el marxismo y la cuestión animal. Y por último, que creo que es uno de los trabajos más rigurosos y más innovadores, que es Christian Stage, un sociólogo marxista alemán y convencido, tal vez porque es alemán, bueno, hay estereotipos, de que la liberación animal es posible si luchamos por una nueva sociedad. Sergio, muchísimas gracias. Hiciste más trampa que María Paula con muchos más textos, pero muchísimas gracias. Esperamos contar contigo en otro espacio. Muy amable. Vale, muy amable. Y bueno, a las ciudadanas, a los ciudadanos, muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por estar atentos hasta el final en este diálogo. Esperamos que muchas perspectivas, muchos debates, muchas preguntas, evidentemente, hayan quedado abiertas y que podamos seguir tejiendo redes y ampliando nuestra perspectiva de consideración moral hacia los animales no humanos, transitando mucho más allá de los animales de compañía solamente, transitando mucho más allá solamente de la preocupación por la fauna silvestre y evidenciando también que la problemática de explotación animal se da a un nivel amplísimo, unas magnitudes impresionantes y como ya de manera muy acertada nuestros tres participantes lo han expuesto, pues que hay unas posibilidades de interseccionalidad y una necesidad urgente de tejer puentes y de armar articulaciones alrededor de ese tipo de problemáticas. Muchas gracias a todas, a todos y seguimos conectados con este tipo de diálogos interseccionales. Un abrazo muy grande.